Ya, entonces, vamos a iniciar el tema de hoy, ¿ya? Hoy nos toca hacer todo lo que es la identidad cultural, diversidad cultural y algunos organismos que protegen el patrimonio cultural de la nación, ¿ya? Atentos, por favor. Son temas básicos, son temas que vienen bastante en examen de admisión, ¿no? Bien, cuando Vargas Llosa recibió el premio de literatura, el Nobel de literatura, dijo, el Perú es un país que no tiene una cultura porque la tiene todas. Hace referencia a la multiplicidad de culturas, a las muchas culturas que coexisten dentro de este espacio geográfico llamado Perú. El concepto de multiplicidad de culturas es el concepto de que se está reconociendo a las distintas culturas que coexisten en un determinado territorio. Y en el Perú sí hay muchas culturas, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué entendemos por diversidad cultural? Lo que va a pasar es que estas distintas culturas, esta multiplicidad de culturas, estas varias culturas se van a expresar, se van a manifestar. Y esa manifestación de las culturas, ¿no? Se llama diversidad. Ahora, esta manifestación, que sea a través de la lengua, de las creencias, las tradiciones, las costumbres, de su forma de producción, su forma de distribución, sus códigos morales, sus técnicas agrícolas, sus técnicas artísticas, su forma de vivienda, su forma de vestido, tienen ser características tanto materiales como inmateriales. A esa expresión, a esa manifestación material o inmaterial de las distintas culturas se llama diversidad cultural. ¿Sí? Bien, ahora, esa diversidad cultural tiene manifestaciones como la lengua, las tradiciones, las costumbres, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una tradición y una costumbre? Tradición, práctica o celebración con raíces históricas y culturales transmitidas de generación en generación. La, el, la Navidad, el día de San Valentín, ¿no? El Señor de los Milagros, la corrida de toros, la pelea de gallos, son tradiciones, ¿no? Son tradiciones. ¿Y qué son las costumbres? Hábito, práctica común, realizada regularmente por individuos o grupos. O sea, las costumbres vendrían a ser como la forma en que el individuo o un grupo de personas, la familia, ¿no? Aborda la tradición. Por ejemplo, costumbre sería la cena navideña, costumbre sería el pavo en Navidad o el árbol o el nacimiento. Costumbre sería que en Señor de los Milagros comernos unos turrones, unos anticuchos, ¿no? Eso sería la costumbre. La forma en que yo abordo la Navidad, la forma en que yo abordo una tradición sería costumbre. ¿Se entendió? Sí, ya. Entonces, si decimos que esa diversidad cultural se expresa a través de la lengua y las costumbres, tenemos que hablar de la lengua. Somos un país multilingüe. Tenemos 48 lenguas originarias. ¿Y qué son las lenguas originarias? Las lenguas que han sido transmitidas y habladas, practicadas antes de los españoles. Antes de los españoles, ¿no? Se hablaba esas lenguas. Ahora, 44 en la Amazonía y 4 en la región andina, ¿no? Que fueron vasos comunicantes, o sea, fueron medios de expresión de 55 pueblos indígenas. Bien, las lenguas originarias más habladas están ahí, ¿no? Quechua, Aymara, Xáninga, Huapunchi, Filoconio, ¿no? Quechua, Aymara, lenguas que están en la región andina. Xáninga, Ahuajunchi, Filoconio son lenguas no nativas, lenguas que están en las comunidades nativas. Bien, entonces, esta diversidad lingüística, ¿no? Habla ¿no? De la formación y ¿no? De la formación
de pueblos indígenas, ¿no? De comunidades indígenas. Y esas comunidades indígenas se dividen en dos, las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Entonces, estos pueblos étnicos o estas comunidades étnicas, y no, entonces tienes que entender que normalmente las comunidades étnicas se clasifican de acuerdo al idioma, ¿no? Hay dos, comunidades campesinas y nativas. Ahora, profesor, la Constitución también habla del idioma, sí, dice, son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen quechua aymara y demás lenguas aborígenes. Entonces, nosotros más o menos vamos a ver que para que una lengua originaria sea eh, tratado, sea reconocido como idioma oficial, es su predominancia, la predominancia. ¿Y qué es la predominancia? Que varias personas o la mayoría de las personas hablen un determinado territorio. Ahora, si el Estado declara idioma oficial, pues el Estado también se compromete a difundir, promover y proteger ese idioma oficial, haciendo que sus, por ejemplo, sus documentos oficiales sean ese idioma oficial declarado, ¿no?, por el Estado, y también que la educación sea bilingüe e intercultural, ¿no? Y cuando hablamos de educación bilingüe, ¿no?, significa que la implementación de las políticas de educación, ¿no?, su malla curricular y todo su diseño curricular en ese centro poblado, en esa comunidad donde se ha reconocido como idioma oficial, debe ser en el idioma oficial. O sea, el niño, Ashani, Kawahun, Bora Bora, Amacheca, debe aprender en su propio idioma, a leer y escribir. Y que los profesores dominen, ¿no?, tanto el castellano como el idioma originario. Las comunidades campesinas se han asentado en la zona andina y las comunidades nativas en la zona amazónica. Estas comunidades campesinas comparten lazos familiares, comparten la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Y que el Estado reconoce sobre su protección a su identidad cultural y también a la propiedad de sus tierras. El artículo 89 de la Constitución nos habla de que el Estado reconoce la forma en que se organizan las comunidades campesinas y nativas, su autonomía en lo administrativo, ¿no? Y protege y reconoce su identidad cultural, pero también reconoce la imprescriptibilidad de su territorio. O sea, va a reconocer que esas comunidades campesinas y nativas no tienen derecho a su propiedad y es de carácter imprescriptible que se va a transmitir generación tras generación. Bien, siguiente. Bien, siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, con diversidades? ¿Alguna pregunta? Bien, siguiente, siguiente, ¿ah? Tres conceptos claves: inter, multi y pluri. Ya, tres conceptos claves. Si la diversidad cultural es la expresión, la manifestación de las distintas culturas, ¿qué vendría a ser la multi, la pluri y la inter? Empezamos con la del centro. Multi. Multiculturalidad y pluri e inter es el reconocimiento a la multiplicidad de culturas, es reconocimiento a distintas culturas. Si yo hablo de pluri, si yo hablo de multi, estoy reconociendo distintas culturas, ¿está bien o no? Pero, ojo,
Cuando hablamos de multi, es un concepto mucho más desarrollado en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, significa la coexistencia de muchas culturas, ¿no? De muchas culturas, entonces yo digo, hay coexistencia de muchas culturas, yo estoy reconociendo a muchas culturas ahí, pero que no necesariamente hay interrelación, que no necesariamente hay interrelación. Eso es el concepto de inter, de multi, que no necesariamente hay interrelación, concepto de multi. En cambio, cuando hablamos de pluri, es el reconocimiento a muchas culturas, pero esta pluriculturalidad, ¿qué implicó? Implicó la relación entre culturas, la relación entre culturas, pluri. Pero esa relación no necesariamente implica o implicó una simetría, una igualdad, un respeto, tolerancia, una horizontalidad. Simplemente un concepto de desarrollo de la pluri es Latinoamérica y cuando llega el migrante europeo, ¿no? Creído porque la gente impuso su cultura, ¿no? Fuimos tratados como una subcultura, ¿no? Como salvajes. Entonces, si bien es cierto, hubo mestizaje, hubo una relación entre culturas, pero que eso no necesariamente implica un respeto, tolerancia, horizontalidad, igualdad, pluriculturalidad. Entonces, hay dos conceptos distintos, ¿no? Multi y pluri. Multi, muchas culturas que coexisten en un espacio geográfico, pero que no necesariamente hay interrelación. En cambio, cuando hablamos de la pluriculturalidad, ¿no? Es que hay muchas culturas que coexisten en el espacio geográfico y que en ellas sí hay relación, pero que no me garantiza, ¿qué cosa? Horizontal, igualdad, ¿ya? Cuando nos referimos a horizontalidad, que no, en la sociedad no hay jerarquías, que nadie se siente uno superior del otro, y eso no me garantiza la pluriculturalidad. Y cuando hablamos de igualdad, nos referimos a que todos tenemos acceso a los mismos derechos, y eso no me garantiza la pluriculturalidad. En cambio, cuando se habla de la interculturalidad, estamos hablando del concepto desarrollado, concepto desarrollado de que las distintas culturas se relacionan, pero con respeto, con tolerancia, con igualdad, con horizontalidad. O sea, tres conceptos básicos elementales. ¿Se entendió? Entonces, el Estado que debe promover, se han entendido, Juanes. A ver, profesor, el Estado debe entender, si entendí, profesor, el Estado debe promover la interculturalidad. Porque si el Estado promueve la interculturalidad, eso implica que se busca que las distintas culturas que coexistimos en el Perú se traten de igual a igual, con respeto, de tolerancia, apertura, horizontalidad. La multiculturalidad implica que muchas culturas coexisten en un espacio geográfico, pero que no necesariamente hay relación, ¿no? Y la pluriculturalidad son muchas culturas que se relacionan en un espacio geográfico, pero que no me garantiza equidad, igualdad, horizontalidad, respeto, tolerancia. Entonces, en el fenómeno del mestizaje, jóvenes entre españoles, hemos concebido el concepto de la pluri, pues.
porque ha habido relación entre dos culturas, tres culturas, cuatro culturas, pero no había una relación simétrica de respeto. Eso es pluriculturalidad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Entendieron, jóvenes? ¿Entendieron? Desde el Estado, ¿qué debe promover? Profe, ¿qué debe promover? La inter. El Estado debe promover la inter. Profe, una consulta. ¿Estaría bien promover la pluriculturalidad en la actualidad? Claro, nosotros somos una sociedad donde, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Asia dice que se prohíbe bañar a las señoritas, a las señoras que son trabajadoras del hogar, junto con las dueñas de la casa. Entonces, ¿por qué no nos podemos bañar? Y dice, no, si tú no te quieres bañar, trabajar en el hogar, báñate a partir de las 6 de la tarde. Eso lo cuenta Bryce Echenique. O sea, el Perú es un país donde todavía hay bastante trato diferenciado entre las culturas. Hay relación, sí, pero esa relación es desigual. En cambio, ¿qué es lo que queremos como sociedad, como Estado? La interculturalidad. Y eso se puede practicar en un salón, o en San Marcos, por ejemplo, ¿no? La Facultad de San Marcos, ¿no? Hay mucha migración de la selva y de los Andes, de la costa, del sur, del centro. Entonces, ahí va a haber una relación intercultural en cuanto se manifieste, se respete las culturas, se toleren, se compartan tradiciones, costumbres y se toleren y se respeten y se tomen en punto de vista cada opinión. Entonces, es una relación intercultural. ¿Ya? Bien, continuamos, jóvenes, continuamos. Profesor, ¿y qué es la identidad cultural? Pues la identidad cultural es las características materiales e inmateriales, tangibles e intangibles de una cultura. A esas características materiales y inmateriales de una cultura se llama identidad cultural. O las materiales, ¿no? Su vivienda, su vestimenta. Inmateriales, sus tradiciones, costumbres, ¿no? Su creencia, su modo de producción, su modo de distribución, su arte, ¿no? Sus danzas. Y eso, jóvenes, vendría a ser, ¿qué cosa? Identidad cultural. Los conjuntos de rasgos propios de una cultura que permiten diferenciarse de otras culturas, pero también permite, ¿qué cosa? El sentir pertenencia de un individuo a esa cultura, porque yo me identifico con esa cultura, porque yo hablo su idioma, porque rezo al mismo santo, porque tengo las mismas costumbres y tradiciones. ¿Sí? Bien, ahora, ¿y qué es la peruanidad? Es el sentimiento de amor, de orgullo hacia lo nuestro, sentimiento de amor, orgullo hacia lo nuestro. Y esa peruanidad se fortalece con algunos aspectos como conocer la historia, revalorar las ciudades fundadas, revalorar el idioma originario o los idiomas originarios, revalorar, por ejemplo, la infraestructura agrícola, como los andenes, camellones, ¿no? Revalorar también o promover el sentido de la interculturalidad, ¿no? Tratarnos de igual a igual como hermanos, tanto Shipibo Condivo, Bojún, Quechua hablante, Mira Florino, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, otra forma de fortalecer la prioridad también es hacer o fortalecer programas de inclusión social, ¿no? Beneficiar al que menos tiene. El que menos tiene está en las fronteras olvidadas, o ese bolsón de personas que han sido desfavorecidas por este crecimiento económico y que el Estado debe al menos eh, llevarle una escuela pública, una posta médica, un médico, una enfermera. Tenemos tantas postas médicas que no, ni enfermera tienen. Y eso no fortalece la peronía. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es el patrimonio de la nación? Es la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados.
¿no? Pero para ser patrimonio de la nación tiene que tener una importancia, relevancia. Ese patrimonio de la nación se divide en dos, patrimonio natural y patrimonio cultural. El patrimonio cultural de la nación, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué entendemos por patrimonio cultural? Es toda manifestación del quehacer humano. Si hablamos de cultural es que el hombre lo hizo. El hombre tuvo una fuerte determinación en ello. En cambio, si hablamos de natural, es todo el conjunto de flora y fauna que tenga una belleza incontrastable. Pero lo que pide educación cívica es el patrimonio cultural, a esa manifestación, a esa expresión. Es toda manifestación del quehacer humano, que tenga importancia, relevancia histórica, científica, militar, cultural, etnológica, antropológica, arqueológica, o que exista presunción legal de serlo, o que exista presunción legal de serlo. A eso le llamamos patrimonio, patrimonio de la cultural de la nación. Y ese patrimonio cultural de la nación se divide en seis categorías. Patrimonio cultural material inmueble. Aquella construcción que está bajo el suelo y subsuelo, que está arraigado, que no se puede mover. Cementerios, templos, ¿no? Inmueble, ¿sí? Casonas virreinales, iglesias católicas antiguas, patrimonio cultural inmueble. Ahora, si esa construcción fue antes de los españoles, se va a llamar arqueológico, como el Capagnán, la Nazca, Machu Picchu, Chavín, una cerámica. Y si es post-español, histórico. Siguiente, patrimonio material mueble, el que yo puedo trasladar, ¿no? Pues tiene importancia, relevancia, ¿no? Mantos, cerámicas, documentos. Patrimonio inmaterial, llamó a la cultura viva, la que se va a transmitir de generación en generación. Y esa cultura viva, que se va a transmitir de generación en generación, tiene por nombre patrimonio inmaterial. Las tradiciones, las costumbres, las creencias, los mitos, las técnicas agrícolas, el conocimiento de las hierbas medicinales, ¿no? Son patrimonio inmaterial. Siguiente. Patrimonio documental. Se refiere a la documentación que se conserva en los archivos e instituciones similares, pero que tenga importancia y relevancia. Escritos, manuscritos, bibliografía, revistas, videos, fotografías, etcétera, etcétera. Patrimonio subacuático son todos aquellos bienes que han sido sumergidos, pero que tengan importancia relevante. ¿Sumergidos dónde? Mares, ríos, lagos, etcétera, de importancia relevancia. Y estén sumergidos total o parcialmente por 50 a más, ¿no? Mínimo 50 años. Y patrimonio industrial es aquel bien adquirido, importado, producido en el país, pero que en su tiempo y espacio ha tenido una importancia, relevancia en la producción mercantil. De repente el primer ascensor, la primera fábrica de cerveza, la primera panadería del país, ¿no? La primera máquina telar importada de Inglaterra. Si existe, es un patrimonio industrial por su importancia en su tiempo y espacio en la producción, ¿no? En la producción mercantil, en la producción manufacturera. Muy bien. Siguiente, preguntas, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, Juanes? ¿No hay preguntas, no hay Por, dudas? ¿podría ser una diferencia entre, profe, entre patrimonio material, material inmueble y patrimonio inmaterial? Inmueble y material, ya. A ver, si nosotros vamos a
al Cusco y subimos por una montaña, ¿ya? Y vemos el cerro de siete colores, ¿qué sería ese? ¿Inmaterial o material? El cerro. ¿El cerro se puede mover? Bien. Inmaterial o material. A ver, material inmueble, ¿sí o no? O Machu Picchu, o la línea Nazca, material inmueble. Pero ustedes, cuando tú vas con los guías y vas a subir al Apu, el cerro, sí, para respetar ese Apu hay que hacer una ofrenda, ¿no? Entonces el guía dice, un momentito, a ver, únanse en círculo, o hace una ofrenda al Apu, ¿no? Y ahí le dan, no sé, un licorcito porque toma la tierra, para que no nos choque, dice, ¿no? Ya, profesor, esa ofrenda es una creencia o no es una creencia. Y ese señor lo va a transmitir a sus hijos, de los hijos, generación tras generación. Eso es inmaterial. Vale, Inmueble, profe. tu casa, tu terreno. Si tuviese en Barrios Altos, una casona de hace 1800, es un patrimonio inmaterial. Material inmueble. ¿Ya? Todo claro, La profe, gracias. gastronomía, el idioma es inmaterial, intangible. ¿Ya? ¿Se entendió, Juan? Sí. Sí, profe. Ya, bacán. Ahora, profesor, ese patrimonio está en peligro, mira, el huaqueo. ¿Qué es el huaqueo? Ah, el huaqueo, profesor, es que yo de madrugada voy y comienzo a escarbar la tierra y llevarme, por ejemplo, una cerámica, excavaciones ilícitas, ¿no? El vandalismo, actos voluntarios. Por ejemplo, yo voy con mi pintura a Machu Picchu, ¿no? Guardado en muy bien, y cuando llego digo, aquí estuve, acá estuvo Nilton, y justo lo pinto en la roca. Pues un acto vandálico, bueno, si es un patrimonio de la humanidad, ¿cómo voy a hacer eso? Fenómenos naturales como terremotos, huaicos, inundaciones, y robo sacrílego, asalto a iglesias y templos. Pues me voy, por ejemplo, al, a la iglesia, el señor Los Milagros, no sé dónde está, que en la avenida Tacna, ahí duerme, ¿no? Pero muy temprano me voy y hago un corte de toda la imagen y lo llevo a mi pared y le digo a la mía, o sea, es que pégamelo a mi pared, en mi muro. O me llevo cruces de plata, vasos de plata. Eso es robo sacrílego. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Profesor, entonces, ¿hay que protegerlo? Claro que hay que protegerlo. ¿Y cómo se protege? ¿Cómo se protege? Ah, se ha creado el Ministerio de Cultura, que es el ente rector exclusivo y excluyente del patrimonio cultural. Profesor, pero ¿qué pasa si de manera ilegal, ilícita, ese patrimonio se fue por un robo y que nos enteramos que está en Arequipa o está en Colombia? Entonces, hay que recuperarlo, hay que repatriarlo. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural lo va a hacer. Profesor, pero ¿qué pasaría si ese guaco retrato o ese quero incaico ya se recuperó que estaba en Alemania por años? Entonces, va a haber una institución que lo va a buscar, proteger, conservar y exhibir los museos, la Dirección General de Museos. Profesor, pero ¿qué pasaría que se recuperó manuscritos de San Martín, manuscritos de Ricardo Palma? Se recuperó el contrato de Dreyfus que se había perdido. Entonces, la institución especializada de proteger, conservar, resguardar documentos testimoniales únicos, a puño y letra, a partir del siglo XVI, es el Archivo General de la Nación. Profe, ¿qué guarda la Biblioteca Nacional? Documentos bibliográficos, revistas, periódicos, fotografías y audiovisuales que tengan importancia, relevancia en la cultura, ¿no? Biblioteca Nacional de Perú. ¿Se entendió, Jorge? ¿Qué guarda la biblioteca?
libros, videos, fotografías, audiovisuales. Si se logra recuperar el primer cortometraje del año 1900 hecho en el Perú, en blanco y negro, jóvenes, darlo por hecho que ese sería Biblioteca Nacional del Perú, audio y video. ¿Sí? Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 11:15, 1:15 ya. ¿Qué toca? Ay, ay, ay. Dale. Se tiene que buscarlo porque no lo descargué. O compártelo tú, pues. Ya, bacán, si lo compartes. Sí, todo claro ya. Vamos a empezar, ya. Ahí vamos a. Misma, Yumi va a compartir el material. Nada más eso. Sí, ¿no? Pero lo puedes mandar al chat. No, si lo mandas al chat, yo lo comparto. Pasa el archivo. Dice. Está en su drive, jóvenes, pero ya lo vamos a pasar. Yarkov. Uno, ya está compartido. Ya está. Uno, es la región amazónica alberga una mayor variedad de lenguas, siendo la más hablada la Amazonía. AASS, Ashaninka, Awakun, Shipibo-Conibo y Shawi. AASS, Ashaninka, Awakun, Shipibo-Conibo y Shawi. Entonces la uno sería Avio. Dos, la peronidad es el sentimiento de identidad que nos vincula a todos los habitantes de nuestro territorio sin distinción. Algunas de esas expresiones se hacen mucho más evidentes cuando entonamos el himno nacional muy fuerte, priorizamos la práctica de la marinera en instituciones educativas, pero si estamos priorizando, estaríamos no reconociendo la diversidad, ¿no, jóvenes? O sea, imagínate, practicamos la marinera en todas las escuelas públicas. Por eso, pero si estamos en la cultura andina, o de repente estamos en el sur, donde se baila otro tipo de danzas, entonces no sería. Difundimos nuestro folclore en sentido de pertenencia y sobrevaloramos las expresiones provenientes del mundo oriental. Eso no sería, ¿no? Uno y tres serían, ¿no? Beso, beso, dos besos, tres. La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas o los grupos sociales. Esas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y la sociedad. Dentro del párrafo, puedo decir. En Perú, la multiplicidad se manifiestan manifestaciones humanas es limitada por la influencia externa de las otras culturas. Recuerden que la migración también enriqueció esa diversidad cultural que tenemos, ciudadanos. Por ejemplo, el ají de gallina. De repente a muchos les gusta el ají de gallina. El lomo saltado. Técnica de flamear la carne. ¿Y quién flamea la carne? Los chinos flamean la carne. Técnica de echar leche a las comidas. Los italianos. Ujú. Los anticuchos. Afro, ¿no? Ah, bien, entonces no fue limitada, ¿no? B. La cultura como manifestación humana genera diversas creaciones tangibles e intangibles y un ejemplo de manifestación cultural es tratar de enfermedades de la sociedad hasta hoy en día con uso de hierbas medicinales, claro que sí.
En nuestra sociedad, la interculturalidad es capacidad de establecer la diferencia e exclusión. No, la inter no es eso. Entonces, el clave beso, nada más, clave beso. Muy bien. Cuatro. Ahí está el señor de la Cruz de Motupe. Desde aquella fecha, los colores del lugar y otras regiones acompañan con mucha fe su recorrido hasta Motupe. Del párrafo se refiere que, a ver, muchos van. O de repente también cuando sale el Señor Milagros en Lima, muchos van y van a recorrer la procesión y van a hacer cánticos a los ahumadores que botan humo, las ahumadoras creo que son. Pero también van personas a observar, aunque no crean, a comer unos anticuchos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso se llama, a ver, claves de las cuatro, de las cuatro, a ver, beso, dicen beso, a ver, ¿será beso? Visitar la Cruz Sagrada constituye una tradición. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre tradición y costumbre? Tradición es la que es la festividad, la que se transmite de fecha en fecha. En cambio, la costumbre es la forma en que yo celebro esa tradición. De repente, mi costumbre es no hacer nada, forma parte de mi costumbre. Costumbre de Navidad es formar parte de hacer un árbol de Navidad, un nacimiento. Esa es la costumbre. Algunas personas salen a la procesión, esa sería la costumbre. ¿Sí? Que sería debe. Cinco. Cinco, las cinco sería Ecuador, cinco Ecuador, ¿no? Porque dice rasgos propios que pueden identificar una cultura de otra, su identidad cultural. Seis, muchas culturas que coexisten en un espacio geográfico, pero que no necesariamente tengan una relación. Seis, avión, muy bien. Siete, interacción entre personas con respeto y tolerancia. Muy bien, y eso sería interculturalidad, ¿no? Siete, casa. Ocho, ocho besos. Ocho besos, muy bien. La nueve, ¿qué pasa si tú como maestro o maestra ves que una alumna se burla de una lengua originaria? Profe, la expulso. Profe, le paso corriente. No, no, entonces tendríamos que priorizar o tendríamos que hacer un curso o una información de la importancia, la relevancia y la riqueza de la diversidad lingüística. Profe, se me olvidó preguntar qué es diversidad cultural, cómo diferenciar de la intra, pluri y la mono. Diversidad cultural es la expresión de culturas. Si estás en un salón y ves que muchas personas hablan distintos idiomas, muchas personas tienen diferentes tradiciones, costumbres, creencias, esa es diversidad cultural. Ahora, si esas diferentes culturas se relacionan de igual a igual, se respetan, se toleran y tienen relaciones horizontales, esa es la interculturalidad. Pero si esas muchas culturas no se relacionan, esa es multiculturalidad. Pero si esas muchas culturas se relacionan, pero es asimétrico. Veo que una hasta se siente por encima de la otra, pero hay relaciones entre ellas, esa es pluriculturalidad. Ya, muy bien. Nueve, casa. Diez, te dicen, identifique cuáles son las formas partes del patrimonio histórico. Histórico, o sea, con los españoles, la 10, ¿no? De los españoles en adelante. Entonces sería liderazgo arqueológico, luego con retratos es también
arqueológico, las iglesias y la fortaleza Real Felipe son históricos, ¿no? Clave beso, 10 beso, 11 el convento de San Francisco es un patrimonio cultural material inmueble, iglesia, pues, ¿no? 11 casa y la 12 la corrida de toros, el Señor Milagro, la Navidad, son festividades, ¿no? Socioculturales. Eso es tradición, eso es tradición. Muy bien. Entonces, la clave de la 12 sería de. Bien, chicos, me he seguido 5 minutos. Nos podemos ver la siguiente semana ya. Ya, chicos, cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos hasta la próxima semana. Ya el material se los comparto ahorita, ya, antes de